Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 26. Capítulo 220. Autoridad militar. Al día siguiente del regreso de Luis, las nubes sobre la fortaleza de la Marea Roja se espesaron, como si todo el norte hubiera contenido la respiración. Luis se puso su uniforme militar y se despidió de sus dos esposas que estaban en la habitación. Emily ajustó suavemente el cuello de su camisa, sus ojos ocultaban una preocupación indescriptible. Sif no dijo nada, simplemente tomó su mano por un momento y luego lo soltó. Pero el tiempo era corto, el tierno abrazo no pudo contenerlo. Luis salió de la habitación con pasos firmes. Cada segundo de retraso significaría la caída de un nuevo territorio, el surgimiento de una nueva ola de cadáveres de la familia devorada por gusanos. La sala de reuniones del castillo del territorio de la Marea Roja. Fue allí donde se habían reunido meses atrás, pero el ambiente ahora era completamente diferente al de antes. La larga mesa del salón estaba llena de varios nobles, algunos con aspecto abatido, otros con miradas inquietas y muchos más con la cabeza gacha, mostrando desánimo. Algunos de ellos habían sido rescatados personalmente por Lois del mar de insectos, mientras que otros huyeron desesperadamente hacia la Marea Roja antes de que sus propias fortalezas cayeran. Nadie hablaba en la sala, solo el viento entraba por las grietas de las ventanas, trayendo el frío cortante del final del invierno en el territorio de la Marea Roja. Lois se detuvo frente al asiento principal, sin cumplidos ni saludos, simplemente observando a la multitud con una mirada tranquila y penetrante. Los nobles bajaron la cabeza o lanzaron miradas furtivas ante su expresión, todos con rostros serios, como si ya intuyeran que no sería una discusión amistosa. Lois guardó silencio por un momento, luego levantó la mano, señalando el gran mapa del norte en el centro de la larga mesa. Caballeros, debéis estar al tanto de la situación actual en el norte. Su voz no era fuerte, pero cada palabra traspasaba el corazón de todos. Todo el frente occidental ha caído. La familia Wen, la familia Heyer, muchos de ustedes los llamaron alguna vez, los pilares del norte. ¿Y ahora? Su mirada los recorrió a todos y algunos instintivamente apartaron la mirada. Sus territorios están ocupados por el nido de la madre del apocalipsis, transformado en caldo de cultivo para los cadáveres de la familia devorada por gusanos. Los miembros de la familia están muertos o se han convertido en cadáveres de la familia devorada por gusanos. La voz de Lois era tranquila, pero al mismo tiempo sonaba como si estuviera tallando piedra a partir del hueso y transmitía una frialdad insoportable. Y la ciudad de la alabarda helada también está bajo asedio. Extendió la mano y colocó firmemente una pieza de ajedrez de piedra carmesí en el mapa del norte, presionándola con precisión sobre la ubicación de la ciudad de la alabarda helada. La obra de arte estaba rodeada de innumerables líneas negras dibujadas con un marcador permanente, círculos sobre círculos, densos como una telaraña, como si estuvieran apretando lentamente un nudo. Sé que las fuerzas que te quedan son pocas, y es imposible luchar contra la familia devorada por gusanos, así que, si cae la Marea Roja, hizo una breve pausa, ninguno de nosotros sobrevivirá. Sin refugio, sin provisiones, sin refuerzos. Sus familias abandonarán sus ciudades presas del pánico, como los Nob, incapaces de escapar. Sus descendientes llorarán en las montañas, con el vientre destrozado por la casa devorada por los gusanos. Sus escudos familiares quedarán clavados en los muros de resina del nido madre, convirtiéndose en nidos para la siguiente oleada de enjambres de insectos. Su tono no era exagerado en ningún sentido, pero era precisamente esa calma la que hacía sentir a la gente la innegable realidad. ¿Estás seguro de que los cadáveres de la familia devorada por gusanos no son bandidos ni rebeldes? No negociarán, no aceptarán rescate y, desde luego, no reconocerán de quién desciendes. Si el condado de Snow Peak es completamente aniquilado, ni siquiera tendréis una muerte digna como nobles. Un joven vizconde, al oír esto, se estremeció y casi dejó caer el vaso de agua que tenía a su lado. Otro noble anciano agarró su bastón, su rostro pálido, pero se obligó a enderezar la espalda, fingiendo compostura. Varios jefes de familia intercambiaron miradas, sus ojos llenos de complejidad y miedo. Algunos se sintieron resentidos, otros se arrepintieron y algunos quisieron decir algo, pero al ver la silenciosa formación de los caballeros de la Marea Roja detrás del asiento principal, se tragaron sus palabras. El aire pareció solidificarse. Sé que no te quedan muchas tropas. Pero también sé que, aunque no quieras admitirlo, esas pocas tropas no pueden defender tus territorios. Mientras decía esto, su tono de voz de repente se hizo más profundo. ¿Pero depender exclusivamente de las órdenes de ayuda de los caballeros de la Marea Roja? Solo tenemos una dirección para el rescate, un solo sistema de suministro y una resistencia y energía limitadas. No podemos salvar a todos a la vez, a menos que... Caminó lentamente hacia la mesa, con la mano apoyada en el mapa. A partir de hoy, sus tropas estarán bajo mi mando unificado. Estas palabras, como una espada, cortaron la atmósfera opresiva, y todos permanecieron sentados en un silencio atónito, con expresiones variadas. A partir de este momento, los caballeros bajo su mando ya no serán las tropas de cierta familia, sino la línea de defensa del condado de Pico Nevado. Quiero que sus tropas fortalezcan los pasos de montaña, defiendan puntos estratégicos, participen en el apoyo móvil y formen parte del sistema de defensa de la Marea Roja. Solo entonces tendremos la oportunidad de resistir y esperar refuerzos imperiales. Tan pronto como Lois pronunció estas palabras, la sala se sumió en un silencio sofocante. En la larga mesa de Marea Roja, los rostros palidecieron bajo la proyección de la bandera roja. Algunos apretaron ligeramente los puños, otros instintivamente miraron a su alrededor, tratando de encontrar miradas de apoyo, pero nadie dijo nada. No era que no entendieran lo que decía Lois. Simplemente no estaban dispuestos a afrontar la realidad. No tenían a dónde correr.
Si aún deseas conservar tu dignidad señorial, regresa a tus territorios en ruinas. La voz de Luis carecía de emoción. No te detendré, pero tampoco enviaré a otro soldado a salvarte por segunda vez. Dijo, dando un paso atrás lentamente, indicando la posición en el mapa. Elige ahora. O me entregas tus fuerzas para que pueda reconstruir una verdadera línea de defensa, o las conservas y dejas que sean enterradas con tus apellidos en un mar de insectos. Estas palabras, como un martillo de hierro, golpearon el corazón de todos. El primero en ponerse de pie fue Jon Arvay. No dudó ni vaciló, dio un paso adelante, se arrodilló sobre una rodilla y ofreció con ambas manos el emblema que representa la autoridad militar, declarando con voz grave. Yo, Jon Arvay, estoy dispuesto a poner todas las fuerzas restantes en mi territorio bajo el mando unificado del cuartel general de la Marea Roja. Su voz era excepcionalmente clara en el silencio. Entonces Lady Grant se puso de pie. Sus movimientos eran lentos pero notablemente firmes mientras retiraba cuidadosamente el escudo de armas de su familia, adornado con hilos de plata, y se lo entregaba al mensajero que estaba a su lado, quien lo presentó. Mi territorio está devastado, pero mi familia aún existe. Entiendo que la Marea Roja es nuestra última barrera. Ya no actuaremos solos. Inclinó la cabeza suavemente, como despidiéndose de un trozo de historia, y también como dando la bienvenida a la llegada de un nuevo orden. Entonces Roland Siris asintió lentamente, las arrugas de su rostro parecieron profundizarse un poco más. No dijo nada, simplemente tomó de su mano el anillo grabado con el escudo de armas de Siris y lo colocó sobre la mesa. Era un símbolo de poder perteneciente a la era antigua, ahora cedido por su propia mano. Varios nobles menos importantes intercambiaron miradas. Algunos dudaron, otros mostraron resistencia, pero finalmente, bajo la severa mirada de los caballeros de la Marea Roja, se levantaron uno a uno, entregando los escudos familiares que representaban el derecho a movilizar ejércitos privados. Tomaste una decisión sabia, dijo Louis con firmeza. De ahora en adelante, todas las fortalezas, pasos naturales y bastiones de aldea estarán guarnecidas y posicionadas uniformemente por el cuartel general de la Marea Roja. Tus tropas se incorporarán al sistema de zonas de combate para rotación y apoyo en el frente. Levantó la mano y los mapas que mostraban la posición de las líneas defensivas se desplegaron sobre la larga mesa. En ellos, líneas negras delineaban el terreno montañoso, patrones amarillos en forma de sol marcaban las áreas controladas y el azul indicaba los próximos puntos clave para el destacamento. El Valle Glaciar establecerá una posición de bloqueo al norte, defendida por la caballería pesada de la Marea Roja. El Valle del Bosque Nevado es una ruta de suministro vital, incorporada a las fuerzas nobles más pequeñas. Guarnecidas conjuntamente por personal del Departamento de Auditoría de la Marea Roja. Las bases militares y los puntos de abastecimiento en diversos lugares ya no serán gestionados exclusivamente por usted, sino que estarán bajo el control conjunto del Departamento de Finanzas y el Departamento de Abastecimiento de la Marea Roja. Al mismo tiempo, enviaré comandantes de caballería e inspectores a cada familia para garantizar el cumplimiento de las órdenes. Nadie se opuso. La arrogancia de aquellos antiguos nobles murió en silencio dentro de esta fortaleza. Sin derramamiento de sangre, sin armas, solo una orden de movilización militar y una reunión silenciosa fueron suficientes para derrocar y remodelar todo el viejo sistema de Snow Peak. Alguna vez tuvieron poder sobre la vida y la muerte de una región, se enorgullecían del honor familiar y despreciaban todas las fuerzas emergentes. Pero ahora, sus ciudades habían sido incendiadas, su gente devorada, sus órdenes de caballeros destruidas, y sus medallas y estandartes de batalla centenarios se habían convertido en reliquias abandonadas. Y su destino estaba en manos de aquel joven sentado a la cabecera de la larga mesa en Marea Roja. Aquella noche, destinada a ser recordada, nació desde la fortaleza una nueva y severa orden de guerra. Con la Marea Roja como núcleo, controlaría la asignación de recursos, coordinaría los movimientos de tropas y dictaría la emisión de órdenes. Con Luis como legado, integraría el despacho administrativo, la ejecución táctica y el control psicológico, permeando la unidad político-militar en cada campamento de guarnición. En cada puesto avanzado en los valles montañosos. Pero esto no era solo para fines bélicos. Luis se encontraba junto a la alta ventana de la fortaleza, contemplando las luces continuas del campamento de la guarnición de la Marea Roja. Sus ojos no reflejaban arrogancia, solo una ligera certeza y una ambición tácita, aunque no expresada. Su objetivo para esta reunión nunca fue simplemente mantener el condado de Snow Peak bajo control. El condado de Snow Peak necesita mantenimiento, susurró para sí mismo, pero si todo lo que hacemos es mantenerlo, será un desperdicio. Lo que quería hacer era imponer la orden de la Marea Roja a todas las órdenes de caballería que huían mientras las llamas de la guerra aún ardían. No se trata simplemente de un destacamento unificado, ni simplemente de organizar líneas de defensa, sino más bien de incorporar plenamente los principios de la Operación Marea Roja, estabilidad, eficiencia, obediencia al mando, ausencia de camarillas, énfasis en la coordinación y la guerra sistemática, en la esencia misma de estos nobles caballeros. Quería que supieran qué significaba guerra sistemática. Quería que sus caballeros y oficiales aprendieran a obedecer al centro de mando en el campo de batalla, en lugar de retirarse a esperar órdenes del jefe de familia. Cuando la guerra terminara, estas familias quedarían distanciadas y frágiles, y sus soldados, sus herederos, sus descendientes estarían más acostumbrados a vivir dentro del sistema de la Marea Roja. Tal vez incluso incapaces de abandonarlo. Hasta entonces, sin ninguna lucha política, sin derrocar a nadie, la estructura del condado de Snow Peak para las próximas décadas ya estaría definida. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, una sonrisa que no pertenecía a un joven señor que todavía luchaba en el atolladero de la guerra, sino a un jugador de ajedrez que ya había saboreado la victoria. No solo para ganar, sino para que recuerden quién los llevó a la victoria.
Esto no era orgullo, sino un raro indicio de genuino placer por parte de Lois. En medio de todo el caos, los cadáveres dispersos y las constantes malas noticias, poder armar con calma y claridad su propio tablero de ajedrez le proporcionó una sensación de satisfacción indescriptible. Lado sur de la fortaleza de la Marea Roja, una habitación tranquila en el nivel de recuperación. La luz de la mañana se filtraba por la ventana entreabierta, proyectando un tenue rayo de sol sobre el suelo de piedra gris de la habitación. El aire traía el aroma ligeramente amargo de hierbas hervidas. Flora estaba sentada, apoyada en la cama, envuelta en gruesas capas de pieles de animales y mantas de algodón, con el pecho vendado por varias capas de vendas blancas. Su brazo derecho había perdido por completo la sensibilidad, sujeto al pecho en un cabestrillo, y solo su mano izquierda aún podía moverse ligeramente. Tomó un pequeño sorbo de avena y lo tragó lentamente, con un ligero dejo de debilidad en su expresión. Pero enderezó la espalda, sin mostrar signos de angustia frente a los demás. Lord Lois ha llegado, anunció el asistente en voz baja desde afuera de la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió suavemente. Luis Calvino entró, después de haber caminado por la nieve, envuelto en una capa negra, con los hombros todavía marcados por la armadura de cuero y las insignias, y rastros de nieve en sus botas. Como si acabara de entrar del viento frío. Su mirada era firme, su ropa impecable, solo un ligero atisbo de cansancio en sus ojos delataba su largo viaje. Le pido disculpas por interrumpir su descanso, dijo, asintiendo levemente a modo de saludo, con voz suave y contenida. Flora miró hacia arriba y una leve sonrisa apareció en su rostro cansado. Llegaste justo a tiempo. Este viejo hueso mío te debe un agradecimiento, dijo en voz baja. No tienes por qué hacerlo, dijo Lois, de pie junto a la cama, con tono cortés y sincero. La Marea Roja simplemente cumplía con su deber. Tuvimos suerte de poder salvarte. Flora meneó la cabeza, con un dejo de solemnidad en sus ojos. No fue suerte, fue una bendición que me salvó la vida. Si tu destacamento de caballeros no hubiera llegado a tiempo, probablemente todos estaríamos sepultados bajo el hielo y la nieve de las llanuras. Nos salvaste, Lois, te debo la vida. Hizo una pausa por un momento y, como si pensara que no fuera suficiente, reformuló, no, todos te lo debemos. En ese momento, su mirada hacia Lois no mostraba cautela, solo genuina gratitud y respeto después de haber experimentado un trauma tan grande. Lois bajó levemente la cabeza, sin interrumpir, simplemente caminando hasta el borde de la cama y mirando el bloc de notas que ella había colocado a su lado. Estaba densamente cubierto de líneas y notas, la estructura del capullo del nido de la madre, la trayectoria de las fluctuaciones mágicas, patrones de seda de insectos rota y varias runas extrañas y borrosas. Sé que todo es confuso, dijo Flora en voz baja, pero tenía miedo de desmayarme un día y olvidarlo todo, así que escribí todo lo que pude. Lois asintió levemente, muy valioso. Más significativo que muchos informes completos. Flora lo miró, algo sorprendida. Había pensado que el joven señor solo diría una o dos palabras amables y luego se marcharía, pero no esperaba que se lo tomara en serio. De repente, sonrió, el bosque mágico ya recibió la señal de socorro que dejé. Un grupo de refuerzos más poderosos del archimago está en camino y se pondrá en contacto directamente con la mansión del gobernador. Esa es una buena noticia para todo el norte, respondió Lois suavemente, con un tono un poco más relajado. Flora se recostó suavemente sobre los suaves cojines, mirándolo, y de repente dijo, eres un joven especial. Poder defender un territorio como este en medio de tanta agitación. Realmente no me lo esperaba. Ella lo miró sin ninguna sospecha ni cautela, solo con pura admiración. Quizás realmente sea la suerte del norte. Lois esbozó una leve sonrisa, pero no dijo nada más, solo dobló delicadamente el boceto de nido de la madre y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de su capa. Se puso de pie y la saludó con la mano. Por favor, descansa bien. Ya te he dado instrucciones de curación y protección mágicas. Marea Roja hará todo lo posible para cuidarte. Al llegar a la puerta, se detuvo y luego añadió en voz baja. Flora, la Marea Roja no olvidará todo lo que trajiste, ni el precio que pagaste. Lois cerró la puerta y sus pasos resonaron en el pasillo. No miró hacia atrás, simplemente dejó escapar un suave suspiro. Creo que logré ganarme la simpatía de la gente. No estaba allí para ser sentimental. Era un caballero, pero no de los que cabalgan por rectitud. Vino hoy a definir su estrategia. Mientras Flora estuviera viva, la puerta del bosque mágico permanecería abierta. Marea Roja la salvó, ella le debía un favor. Y él lo que quería era ese favor. Y si pudiera traer unos cuantos archimagos más de apoyo al norte, incluso si vinieran con motivaciones egoístas, eso todavía sería bueno. Comprender la estructura mágica de la Madre Tierra era un negocio lucrativo. Un punto más de poder de combate significa un punto más de victoria. Resolved esto rápidamente, solo entonces el norte podrá tener invierno. Capítulo 221. La batalla en las afueras de la ciudad de la Alabarda de Hielo. Cayó una fuerte tormenta de nieve, como si todo el territorio del norte hubiera quedado congelado en un ataúd silencioso. Sin embargo, la ciudad dormida de East Albert City despertó. Auge. Con un ruido sordo, como un latido del corazón, el reactor de llama congelada, en el corazón de la ciudad, funcionó a máxima eficiencia, arrojando una columna de luz energética como un rayo azul helado. La temperatura bajó drásticamente y desde el núcleo del reactor emergieron patrones de hielo en forma de venas que se extendieron por la ciudad como vasos sanguíneos. A continuación, se activaron 17 torres de regulación mágica, encendiendo los patrones de cristales mágicos en las venas de la Tierra.
y runas de color azul hielo que se elevaban hacia el cielo se entrelazaban en anillos, tejiendo una barrera de niebla de hielo de varias capas que bloqueaba la invasión de las esporas de la familia devorada por gusanos. La formación defensiva de la ciudad alabarda de hielo también lanzó su ataque. Catapultas, carguen la munición de explosión mágica de cristal helado. Coordenadas, Nido de la Madre, Grupo 2. Fuego. Se oyeron estruendos atronadores mientras más de 10 catapultas gigantes de cristal mágico temblaban y golpeaban la nieve. Esas, bombas mágicas, portadoras de energía gélida, trazaban arcos de luz azulada y brillante, cayendo como meteoros sobre el campo de batalla, estrellándose contra las densas filas de casas devoradas por gusanos y nidos madre. Gritar. Varios nidos madre comunes y aún en formación fueron destruidos por el viento. Sus huevos e insectos jóvenes se congelaron instantáneamente en el frío extremo, transformándose en una profusión de pétalos de color azul hielo, como si fuera una sentencia de muerte. Y también esos cadáveres de insectos, densamente agrupados, se desmoronaron con estrépito en la onda expansiva, como un campo de trigo arrasado por una guadaña, capa sobre capa. La victoria parecía un poco más cerca en ese momento. Pero solo por un momento. ¿Qué es eso? En el lejano campo de nieve, el aire comenzó a distorsionarse y la pantalla del cristal mágico se balanceó violentamente. Como si una cortina distorsionada del espacio-tiempo se hubiera abierto, una criatura colosal emergió lentamente de la niebla nevada. Ha aparecido el nido de la madre del apocalipsis. Era una existencia distorsionada, como la estatua sagrada de una madre, compuesta enteramente de carne de insecto retorcida y cuerpos de aspecto humano cosidos. Sus brazos estaban alzados, como si otorgara gracia, pero en realidad, desataban la muerte. Con cada paso que daba, la tierra se teñía de un color pútrido, y con cada movimiento, tentáculos brotaban de su cuerpo como una niebla lechosa de gas venenoso de insectos, extendiéndose hacia el cielo. Ah, ¿qué es ese olor? Pónganse los cascos, rápido. Todos, pónganse sus máscaras mágicas plateadas selladas. Los miembros de la Orden de Caballeros bajaron las viseras de sus cascos uno tras otro, pero aún sentían una perturbación en sus mentes. Después de todo, el nido de la madre del apocalipsis no estaba liberando un simple gas venenoso, sino esporas corrosivas con fluctuaciones mentales. El campo de batalla estaba en caos, pero los cadáveres de insectos seguían acercándose. Unos surgieron de debajo de la nieve, otros surgieron de la niebla y muchos otros, como una marea, brotaron de debajo del nido de la madre del apocalipsis, como sacrificios que brotaran del altar de un dios maligno. En el campo de batalla exterior, sobre la llanura helada aún no completamente tragada por la niebla infestada de insectos, la nieve densa se arremolinaba. Y una legión de ocupantes fuertemente blindados avanzaba lentamente como una cadena montañosa, eliminando amenazas por todas partes. Boom. 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 Estos fueron los pasos de la Legión de Hierro Frío. Pesados, uniformes, como si pudieran imponer con fuerza el ritmo de todo el campo de batalla con su férrea disciplina. Eran conocidos como el escudo más fuerte del territorio del norte, y cada miembro era al menos un caballero de élite de alto rango, vestía una pesada armadura azul plateada. Sus pasos eran tan firmes como rocas de hielo y las charreteras en sus hombros representaban su inquebrantable estatus de élite en la jerarquía militar del imperio. Una tenue aura azul de batalla fluía a través de las costuras de la armadura, como una corriente subterránea de movimiento lento debajo de un glaciar invernal, constante, mortal e inquebrantable. Justo debajo de una ladera helada, cientos de cadáveres de insectos pululaban, sus gritos fluctuaban entre intensidad creciente y decreciente. La vanguardia incluso había saltado a la cima de la ladera, preparándose para descender en una carga. Ningún miembro de la Legión de Hierro Frío se retiró. Línea de escudos frontal, formación de arco para atacar al enemigo. Equipo de reserva, todos saquen sus lanzas bomba mágica, apunten a las cuencas de los ojos. La voz del comandante era tan tranquila como una campana forjada en hierro frío. Los caballeros obedecieron en silencio. Sus escudos semicirculares, como capas rocosas que sobresalían de una llanura helada, chocaban entre sí, formando una muralla ondulada. Al mismo tiempo, sus pesadas lanzas se alzaron uniformemente, y una luz azul brilló. Penetración de la llama helada. Auge. Toda la hilera de lanzas, activada por el aura de la batalla, se transformó en un torrente de corriente fría que atravesó el enjambre de insectos. Los miembros de la primera línea de la familia devorada por gusanos fueron traspasados al instante, y la sangre que brotaba se congeló en fragmentos de hielo antes de tocar el suelo. 3 segundos después, todos los cadáveres de insectos en la cima de la colina habían sido eliminados. Pero eso fue solo un calentamiento. Al instante siguiente, un rugido ensordecedor resonó desde el lado este del campo de batalla. Un gigantesco nido madre de segundo nivel irrumpió, con sus patas de insecto azotando y destrozando la gélida coraza. Su saco de cría dorsal se hinchó y palpitó, listo para liberar una nueva camada de crías. Objetivo confirmado, un nido madre de incubación de segundo nivel. Escuadrones 13 a 15, flanqueen y formen un movimiento de pinza. Grupo Catapulta 6, carguen el rompebolsas de cristal mágico, ordenó rápidamente el vicecomandante Licus. En cuestión de segundos, 3 escuadrones, como cuchillas afiladas, abrieron brechas a ambos lados del nido de la madre. Las sombras de su aura de batalla se extendieron por la nieve como una luz fluida, derribando con precisión los cadáveres de los insectos guardianes que rodeaban el nido de la madre. Y al mismo tiempo, el grupo de catapultas lanzó 3 esferas blanco-azuladas con sus proyectiles explosivos mágicos de cristal helado, impactando al nido madre de lleno en la espalda. ¡Boom! El nido madre emitió un rugido penetrante. Su saco de cría se congeló al instante y explotó en innumerables embriones de insectos aún en formación. Y en el instante siguiente, el extraordinario caballero Altan,
que ya había saltado sobre su columna, bajó su espada, rompiendo la cresta de hielo. Con un solo golpe, incluso la capa del sistema nervioso central del nido madre fue completamente destruida. El nido de la madre se derrumbó, las llamas de hielo se extendieron y su estructura se desmoronó lentamente como un altar en ruinas. La casa completa, desde la identificación hasta la ejecución, tomó solo 57 segundos. Un joven caballero miraba fijamente los restos congelados del nido de la madre, respirando profundamente, pero se despertó sobresaltado por una patada de un viejo veterano. No te distraigas. Que este es el sexto nido madre que destruimos. Somos ferro frío. No nos acobardamos. La sangre puede congelarse, los huesos pueden romperse, pero a menos que el duque lo ordene, no podemos retirarnos. Cada juramento resuelto, como clavos, ataba firmemente a esta legión de 1000 hombres a la llanura helada. Estaban completamente exhaustos, su aura de batalla agotada y sus cuerpos ya estaban cubiertos de heridas. La nieve caía cada vez con más fuerza. La legión del hierro frío, que acababa de derrotar al nido madre en la ventisca, aún no había recuperado el aliento cuando oyó una extraña vibración proveniente del flanco derecho de la línea de batalla. Pasos pesados y misteriosos, como almas errantes cruzando el campo nevado. ¿Qué es eso? Tan pronto como un joven caballero giró la cabeza, un fantasma saltó repentinamente de la niebla nevada. ¡Ataque enemigo! Docenas de figuras oscuras surgieron de la nieve, rompiendo la barrera de hielo como langostas voladoras. Eran miembros de la familia carcomida, pero no eran miembros comunes de ella. Sus figuras eran más altas, una aura de batalla emanaba sutilmente de su carne en descomposición, preservando sus antiguas técnicas de combate y su espíritu guerrero. Estos eran los antiguos miembros de élite de los juramentados de la nieve, los no muertos más feroces del territorio del norte. En primera línea de la batalla avanzaba un cadáver revestido con una armadura de nieve agrietada. Tenía los ojos hundidos, con una sonrisa triste que difícilmente correspondía a un cadáver de insecto. Su hacha gigante se arrastraba por el suelo, con la hoja aún manchada de sangre fresca. Ciro, un viejo caballero, reconoció esa figura familiar, pero siniestra. El líder de los juramentados de nieve, la pesadilla de innumerables nobles en el territorio del norte. Pero en ese momento, ya no era humano. Su rostro aún conservaba la triste sonrisa de momentos antes de su muerte, como si lamentara la catástrofe que había traído sobre los juramentados de las nieves. Sin embargo, esa sonrisa, debajo de las pupilas hundidas del cadáver del insecto, ahora exudaba un aura escalofriante de muerte. En el instante siguiente, blandió su gran hacha horizontalmente y cargó contra la línea de caballeros. ¡Deténlo! 3 caballeros de élite lo enfrentaron simultáneamente, su muro de escudos tan firme como una montaña. Sin embargo, solo se oye un sonido, boom. Un solo golpe de hacha hizo añicos 3 pesados escudos. La armadura de los caballeros, junto con los hombres, quedó aplastada por la nieve, salpicada de sangre por todas partes. Un cuarto caballero intentó contraatacar desde un costado, pero fue repelido por el golpe con la mano abierta de Ciro. Voló alto en el aire y luego fue empalado por un caballero de la casa devorada por gusanos con una espada rota en un pilar de piedra congelada. Ellos todavía pueden luchar en formación, exclamó el vicecomandante Licus, sorprendido. Esos cadáveres de insectos no eran simples berserkers, sino caballeros de élite de los juramentados de nieve que conservaban todas sus técnicas de combate, coordinación e intención asesina de cuando estaban vivos. Y no solo eso. Están devorando cadáveres. Uno de los cadáveres de insectos se agachó, succionando la sangre del caballero recién caído hacia el saco viviente de su pecho. La delgada membrana azul del insecto latía como un corazón, liberando un aura de batalla intensa y fluctuante. Linaje hirviente y versión insecticida, al devorar carne y sangre vivas, recuperan su estado de aura de batalla, y su poder de combate no disminuye, sino que aumenta. Que esto es simplemente un arma demoníaca anticaballeros. Retírense. Rápido, retírense. Licus rugió, pero los cadáveres de insectos de alto nivel se movían como fantasmas entre las filas de caballeros, con una velocidad y fuerza muy superiores a las de sus compañeros. Los gritos resonaban por doquier. El suelo nevado estaba teñido de sangre oscura. En tan solo 10 respiraciones, la línea del frente fue atravesada por una enorme brecha. Justo cuando todos estaban a punto de desmayarse, un fuerte estallido resonó por la ciudad. Las botas de hierro golpeaban con fuerza el suelo, dispuestas como una montaña. El duque Edmond ha hecho su aparición. Estaba vestido con una armadura pesada, empuñaba un gran martillo y su aura de batalla aumentaba lentamente, como una bestia gigante dormida que despertaba. Una fuerza gravitacional emanaba de su cuerpo. Talento de linaje, gravedad de guerra. La familia devorada por gusanos, avanzando a toda velocidad, cambió instantáneamente de rumbo, abalanzándose hacia él sin importarle nada, como atraída instintivamente. Obligada a concentrar todo su odio en esa pared de hierro del campo de batalla. Para la irracional familia carcomida, esta fue la provocación más fatal. Sigan al duque. Mantengan su posición. Varios caballeros de élite respondieron de inmediato, sombras de espadas y auras de batalla entrelazándose, rodeando al duque para ayudarlo en el ataque. La gran batalla se reanudó instantáneamente, con una aura de batalla que se asemejaba a llamas azules y el fluido doméstico infestado de gusanos mezclándose con el viento frío. El sonido penetrante de una hoja de hacha cortando el aire. El cadáver de Ciro caminaba por la nieve, sus movimientos eran tan firmes que casi resultaban elegantes, mientras blandía su gran hacha, aún conservaba la precisión y el ritmo de su vida anterior.
Ya no hablaba, pero su intención asesina era como una marea. Sus golpes de hacha eran como olas de nieve rompiendo en una tormenta. Cada golpe obligaba a los caballeros fuertemente armados a retroceder, arrojando carne y sangre al aire. Varios caballeros de élite apretaron los dientes y aceptaron el desafío. El poder de su linaje y su aura de batalla se encendieron simultáneamente, como chispas en una noche fría, chocando directamente con la brutal intención asesina de Ciro y sus compañeros. Fue una disputa brutal que agitó tanto la razón como el poder. El duque permaneció en silencio, pero su figura ya se alzaba imponente en la batalla como una montaña. Con cada paso que daba, rompía el hielo y provocaba temblores. Su pesada armadura resonaba y su enorme martillo descendía con una fuerza opresiva y aterradora, como una avalancha. No derrotó a sus enemigos con velocidad, sino con una fuerza abrumadora. Recibe este golpe de martillo. Con un grito escalofriante, el gran martillo, imbuido de un aura de batalla, golpeó el hombro izquierdo de Ciro, lanzándolo hacia atrás varios pasos. Un profundo cráter se abrió al instante en el suelo, y el hielo y la nieve se esparcieron por todas partes. El cuerpo de Ciro se quebró por el impacto, pero no cayó. La hoja de su hacha descendió de nuevo, con una precisión casi instintiva. El golpe del hacha fue fatal, golpeando a Edmond directamente en el pecho. Sonido metálico. La hoja del hacha golpeó la gruesa armadura, produciendo un fuerte ruido metálico y chispas. Una nube de sangre brotó de las aberturas de la pesada armadura, y Edmond gruñó, retrocediendo medio paso, pero se recuperó al instante. Desató todo el poder de su linaje, y la gravedad de la guerra atrajo a la familia devorada por gusanos a su alrededor como un imán, reuniéndolos en un intento de interceptar firmemente el núcleo del campo de batalla, concentrándolo únicamente dentro de sí mismo. Al mismo tiempo, los otros miembros de alto rango de la familia devorada por gusanos que rodeaban a Ciro tuvieron sus pechos hinchados y sus cuerpos sufrieron violentas contorsiones insectoides. Autodestrucción. Y Duque, ten cuidado. Se escuchó un rugido agudo, y esa casa devorada por gusanos de repente explotó, salpicando sangre maloliente por todas partes, intentando implantar directamente los huevos de insectos vivos que llevaba en sus órganos en el duque. En busca de la muerte. Edmond rugió de rabia. Su aura de batalla cubrió instantáneamente todo su cuerpo como una pared de acero viscoso y hirviente, sellando con fuerza la brecha y reprimiendo violentamente el impacto parásito fuera de su cuerpo. Otra casa plagada de gusanos aprovechó la oportunidad para atacar por detrás, con las piezas bucales bien abiertas, intentando rasgar la visera del duque e inyectarle parásitos a la fuerza. Vete al diablo. Pero el aura de batalla de Edmond estalló, y asestó un golpe con el revés de su enorme martillo, aplastando toda la mitad superior de esa casa carnívora con un estruendo resonante, esparciendo carne pegajosa de insecto por todas partes, sin dejar ni un solo fragmento de hueso. Otra casa infestada de gusanos ha sido atacada y salta por los aires. Sonido metálico. Levantó el brazo para bloquear el golpe y golpeó el suelo con su martillo. La onda expansiva hizo vibrar las vetas de hielo subterráneas. En un instante, los cristales subterráneos se hicieron añicos, y el impacto explosivo lanzó la casa devorada por gusanos 10 metros hacia atrás, aplastándola bajo la capa de hielo e inmovilizándola. Ha llegado el momento de poner fin a esto. Volvió a levantar su gran martillo, apuntando al cuerpo de Ciro, que se preparaba para atacar. Aunque este último estaba inconsciente, era tan persistente en la batalla como un alma remanente sacrificada en sangre. Ciro, verdaderamente. Edmond miró el rostro distorsionado que aún lucía una sonrisa triste y golpeó el suelo con el pie, haciendo temblar todo el campo de batalla. Que el hielo se hizo añicos, la niebla de nieve se arremolinó y todos los miembros restantes de la familia devorada por gusanos fueron arrastrados por la fuerza hacia ella. Y saltó alto, y su martillo celestial descendió como un meteoro. ¡Oh, basta! Auge. Donde cayó el martillo, el hielo se agrietó durante 30 metros y la luz lo envolvió todo. El cadáver de Ciro quedó completamente destrozado por el ataque, su cabeza pulverizada, el mango de su hacha roto y su carne y armadura destrozadas esparcidas por un cielo lleno de cristales de hielo. Como si la tragedia hubiera terminado allí. Los otros miembros de alto rango de la casa devorada por el gusano, al ver caer a su líder, atacaron nuevamente como bestias acorraladas, tratando de morir con Edmond. El aura de batalla del duque se intensificó, apareciendo como una montaña fría e inflexible en el centro del campo de batalla. No pasarás, rugió, y luego blandió su enorme martillo en un amplio arco, aplastando todo lo que se atreviera a acercarse. Pero esta masacre estaba lejos de terminar. El cadáver de Ciro fue destrozado, pero la ola furiosa del nido madre continuó propagándose. La casa carcomida por los gusanos era interminable. A lo lejos, densos enjambres de insectos, como un deslizamiento de tierra y una tormenta de nieve, avanzaban en capas, completamente sin miedo. No tenían emociones, ni miedo, solo un avance constante y una devoración constante. Son infinitas, jadeó Edmond, con la mirada aún fija. Aplastó a otro miembro de alto rango de la casa devorada por gusanos que cargó contra él. Esa cosa puede haber sido un caballero del norte en su vida anterior. Sus movimientos eran ágiles y sus técnicas de lucha extrañas, pero bajo la abrumadora fuerza del martillo y el aura de la batalla, fue instantáneamente destrozado, sus restos volaron hacia el lago congelado. Otra casa, plagada de gusanos, le tendió una emboscada por detrás, pero él la atacó de una bofetada, partiéndola en dos. Otra criatura descendió del cielo, con sus piezas bucales abiertas, escupiendo seda y veneno corrosivo. Callarse la boca. Su aura de batalla se intensificó y explotó con un golpe de martillo, respondiendo a todas las distorsiones con violencia. Sin embargo, Edmond sabía muy bien que él también tenía un límite.
Estas plagas domésticas eran como una marea que venía del infierno. Por cada una que mataban, 10, 100, continuaban atacando. Y ya podía sentir que le dolían los brazos y que su respiración se volvía irregular. Aunque aún podía mantener su aura de batalla, las viejas heridas palpitaban, y el corte de la hoja del hacha ardía y picaba, como si algo se retorciera dentro de él. Ya no podía luchar. Tuvo que retirarse. No por su propio bien, sino para permitir que los caballeros restantes sobrevivieran. Retírense a Ciudad Alabarda de Hielo, ordenó con voz grave. Duque. Silencio, obedece las órdenes. Varios caballeros de élite, demostrando una gran resistencia, derrotaron a numerosos miembros de la familia devorada por gusanos y luego se retiraron según las órdenes. Mientras tanto, Edmond volvió a blandir su gran martillo, abriendo un camino a través de la sangre en la parte trasera. Estaba tan exhausto de matar que apenas podía mantenerse en pie. Con una mano, agarró el cuello de un miembro de la familia devoradora de gusanos que lo atacaba, se lo arrancó y lo arrojó a un ventisquero. Con la otra mano sostenía el martillo, elevándose como una torre de hierro, protegiendo la retaguardia. Solo cuando todos se habían retirado a la ciudad de la Alabarda de Hielo, él se retiró lentamente, cubierto de sangre, con un aura de batalla pulsando a su alrededor. Y en el último instante antes de que la puerta de la ciudad se cerrara, se giró y saltó a la sombra de la muralla. Auge. La pesada puerta de hierro cayó, aislando la casa carnívora del exterior, que rugió y atacó. Sin embargo, un solo muro no pudo detener esta marea apocalíptica. La familia devorada por gusanos, liderada por la Madre Nido, no mostró signos de retirarse y continuó avanzando hacia la ciudad de la Alabarda helada en oleadas interminables. No entendían la táctica, pero entendían una cosa: destrucción. Activa la fortaleza de la vena fría. Con un solo comando, las 17 fortalezas mágicas de la ciudad de la Alabarda helada se activaron de repente. El reactor de llama helada cobró vida y una red de energía azul hielo se extendió desde el centro de la ciudad hasta las torres de la fortaleza, despertando instantáneamente las antiguas venas enterradas bajo tierra. Patrones de cristales de hielo fluyeron por la superficie como serpientes de hielo, activando todo el sistema mágico de la ciudad, que respondió a la onda de energía de la casa devorada por gusanos con un frío extremo. Fuego. Las catapultas de la alabarda de hielo también se activaron, y los proyectiles de explosión mágica de cristal helado, que llevaban llamas de color blanco azulado, cortaron el cielo con agudos silbidos, dejando rastros de hielo y se estrellaron contra el mar de insectos. Auge. Auge. Boom, boom, boom. Cada impacto con el suelo era una explosión de una tormenta de cristales de hielo. Los miembros del nido de la madre explotaron, la sangre de la casa devorada por gusanos se congeló y la niebla venenosa se solidificó instantáneamente en escarcha. El ataque inicialmente rápido e imparable fue interrumpido abruptamente, perdiendo impulso, por el doble golpe de las venas de hielo y la bomba mágica. Varios nidos madre que aún no habían completado la incubación fueron destruidos en el aire, sus huevos se dispersaron, transformándose en residuos cristalinos en la niebla helada. Los objetos domésticos de bajo rango, la familia devorada por gusanos, rodaban como olas, lote tras lote arrastrados por el viento, congelados y destrozados, acumulando una gruesa capa de escoria de hielo carbonizada en el suelo. Y el nido madre del apocalipsis, a lo lejos, se retorcía en silencio, aparentemente enfurecido por este feroz contraataque. Pero bajo las venas heladas de la alabarda congelada, la familia devorada por gusanos fue finalmente capturada, todavía aferrándose a la vida. Capítulo 222. Situación actual. Dentro de la ciudad de la alabarda helada, la enfermería estaba sumida en un frío intenso. Una armadura pesada yacía apilada en un rincón, aún cubierta de hielo y con las marcas de las entrañas de insectos que habían explotado durante la batalla. El duque Edmond estaba sentado sin camisa en la mesa de operaciones, con el pecho cubierto por una red entrecruzada de viejas cicatrices, la mayoría de las cuales parecían haber sido causadas por golpes de espada y hacha que habían cortado profundamente la carne y el hueso. El más reciente, sin embargo, se extendía horizontalmente a lo largo del borde inferior de su esternón, una zona oscura y morada donde algo parecía retorcerse. Y ya se han infiltrado 3 gusanos cadavéricos, dijo el médico militar con voz grave. Los bloqueaste con tu aura de batalla, pero siguen moviéndose, intentando alcanzar tu corazón y tus pulmones. Pues desentiérralos, dijo Edmond, bajando la cabeza. Tomó un trozo de pan de centeno de un plato cercano y chasqueó los dedos. Su tono era tan ligero, como si estuviera hablando del tiempo. Corte recto, sin anestesia, no pierdas el tiempo. Señor, ¿de verdad no va a esperar a que el agente paralizante esté listo? La herida es muy profunda. Tememos que... Me temo que dudarán, dijo con severidad, mirando fijamente a los médicos indecisos con una mirada de hierro. Decídanse rápido, tengo prisa. Los médicos intercambiaron miradas y no tuvieron más remedio que obedecer. En el instante en que la hoja de hielo atravesó su carne, la sangre brotó. En medio del áspero sonido del metal cortándose, 3 gusanos cadáveres retorciéndose fueron desenterrados lentamente y colocados en un recipiente cercano que contenía hielo. Salió una solución de zinc rojo, emitiendo chillidos débiles y repugnantes. Mientras tanto, Edmond continuó masticando su pan negro, sin siquiera parpadear, como si nada de esto le importara. Solo tosió levemente cuando los médicos no estaban mirando, escupiendo algunas manchas de sangre que se limpió antes de seguir comiendo. Pero los médicos vieron eso. La vieja herida, causada por el pesado hacha de Ciro, no solo se reabrió sino que también se oscureció de una manera extraña, pareciendo ser más que solo una herida física. Parecía una profunda desintegración causada por alguna reacción interna del aura de batalla.
Los patrones de flujo superficial del aura de batalla mostraban signos de fractura en el borde de la herida, lo que indicaba una vieja dolencia que había estado sellada durante años durante varias campañas. Ahora, el sello había sido roto por el impacto del hacha, y si la situación empeoraba, las consecuencias serían inimaginables. Duque Edmond, su aura de batalla parece estar desorganizada. Le sugiero que descanse un mes inmediatamente y, como mínimo, vuelva a sellarlo. No puedo permitirme ese lujo, interrumpió Edmond con frialdad. El enjambre aún no se ha retirado por completo, y en cuanto a esa pequeña reacción, hizo una pausa, tragó el último trozo de pan seco y dijo con indiferencia, mientras pueda soportarlo, no hay problema. El doctor quiso hablar, pero dudó, y finalmente bajó la cabeza. Solo pudo quemar en silencio a los gusanos cadáveres que se retorcían hasta convertirlos en cenizas. Después de la cirugía, los médicos recogieron las bolsas de hielo y las soluciones en silencio, tratando de no hacer ruido mientras se iban. En la habitación solo quedaba el silencio. El duque Edmond estaba sentado en una silla baja junto a la ventana, envuelto en una manta gruesa. Afuera, a través de la ventana, un viento frío aullaba y la nieve caía como cenizas, cubriendo toda la alta ciudad de Frozen Albert. A lo lejos, el reactor de llama congelada aún rugía, como el último aliento de una bestia, enviando una pequeña brisna de calor a esta última fortaleza. La herida en su pecho aún no estaba completamente vendada, y la sangre seguía manando lentamente. Pero no le importó, simplemente miró al cielo en silencio. El cielo nocturno estaba pesado, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Sus nudillos golpeaban suavemente su rodilla, un gesto habitual cuando estaba pensando. 12 días, murmuró, con la garganta ronca como una reja de hierro oxidada. Sin refuerzos, la alabarda de hielo puede durar un máximo de 12 días. Entre los condados del norte, la fortaleza de Pico Nevado había caído, el río de la cordillera se había perdido y no había noticias de Campo Blanco. Varias localidades del norte se encontraban asediadas o ya habían sido engullidas por la ola de gusanos cadáver. Su otrora orgullosa legión de hierro frío ahora estaba agotada, e incluso las antorchas en la noche no podían iluminar muy lejos. Había previsto el peor escenario posible y ahora la situación se estaba deteriorando poco a poco. Su mirada cayó lentamente sobre una mesa cercana, donde yacía una carta cuidadosamente doblada. Aún no estaba terminado. Estaba dirigido al condado de Snow Peak. Mantenía una relación agradable con su hija más querida y con su yerno. El tipo, a pesar de haber nacido en el sur, era más bien un hijo del norte que cualquier señor del norte. Aún no han caído, los labios de Edmond se crisparon levemente, una expresión inusual que casi era una sonrisa, pero no del todo. Es un joven tenaz. Inicialmente, este matrimonio se produjo principalmente por razones políticas. Pero Luis tenía guardadas muchas sorpresas, a diferencia de otros miembros de la nobleza. Establecer una base en un lugar tan remoto y olvidado, y administrar las tierras desoladas del condado de Snow Peak también, e incluso resistir una plaga de insectos. No quedaban muchos lugares en el norte donde aún brillaran las luces. El condado de Snow Peak era uno de ellos. Incluso cuando Ciudad Alabarda de Hielo estaba al borde del colapso, se sintió reconfortado por la perseverancia de Lois. Si esa niña tuviera unos años más, no tendría límites, qué lástima. Extendió la mano, cogió papel y bolígrafo, con la intención de escribir una carta. El papel se sentía quebradizo por el frío en sus dedos, y la tinta necesitaba calentarse para fluir con fluidez. Pero tan pronto como el bolígrafo tocó el papel para el primer trazo, se detuvo. Se quedó mirando el carácter Lois en el papel y permaneció inmóvil durante un largo rato. Si la situación se vuelve insostenible, retírate de inmediato, murmuró para sí mismo. No es tu culpa. Sobrevivir es el verdadero logro. Estas eran las últimas palabras que un comandante moribundo dejaría a su hija y a sus descendientes. Pero al final no pudo animarse a escribirlas, no porque no entendiera la situación. Edmond lo sabía mejor que nadie, las líneas del frente se estaban desmoronando, los suministros eran críticos. Sus viejas heridas se habían reabierto e incluso al reactor de llama congelada solo le quedaban 2 arranques en frío. Pero sabía aún más claramente que si él también escribía retiro, ese sería el verdadero fin de todo. Si me rindo primero, Frozen Albert no será una fortaleza, sino una tumba. Suspiró suavemente y dejó el bolígrafo. ¿Y Duque Edmond? Un joven caballero irrumpió en la habitación, todavía con su casco plateado y su armadura cubierta de hielo, esparciendo algunas salpicaduras de barro blanco mientras se arrodillaba. Lord Arthur Garain ha enviado un informe militar. La Legión Sangre de Dragón llegará a Alabarda helada en 7 días. En ese momento, la frente rígida de Edmond se relajó ligeramente. No respondió de inmediato, solo miró en silencio por la ventana hacia el cielo lejano. El viento y la nieve seguían rugiendo, pero parecían menos agobiantes. De 7 días, murmuró, con los ojos brillando ligeramente. Arthur Garain, General Caballero Dragón. Su legión de sangre de dragón estaba compuesta enteramente por caballeros de alto rango, de linaje puro y entrenamiento riguroso. Eran la legión más fuerte del imperio, conocida como la Espada del Imperio. Muy bien, asintió con voz firme, pero en ese instante, toda la sala pareció infundirse con una nueva fuerza. Dile a la fundición que prepare la fundición de 3 lotes más de conchas de cristal de hielo. En 7 días, quiero que los gusanos cadáver prueben la desesperación. Sí. Tan pronto como el joven caballero dio un paso atrás, antes de que la puerta pudiera cerrarse, unos pasos urgentes se acercaron desde lejos. Otro caballero anciano irrumpió, con una expresión extraña, como si acabara de escuchar la buena noticia en la puerta y quisiera interrumpir, pero no se atreviera. Duque Edmond, decenas de magos enmascarados han llegado a la puerta exterior. Su líder afirma ser el hechicero supremo.
Edmond levantó una ceja. Había escuchado ese nombre antes. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 223. Inteligencia para poner fin a la guerra. En el norte, la luz de la mañana siempre llegaba tarde y afuera, a través de la ventana, el paisaje nevado permanecía en silencio. Pero Louis, el señor del territorio de la marea roja, ya estaba despierto. Abrió los ojos y lo primero que vio fue una cabeza de cabello azul, como el reflejo de un lago congelado, suavemente extendida sobre la colcha, descansando pacíficamente en sus brazos, respirando uniformemente, con una ligera curva en sus labios. Giró ligeramente la cabeza y vio otro destello blanco. Una chica de pelo corto y plateado estaba acurrucada a su otro lado, todavía sujetando su brazo, profundamente dormida, con el ceño ligeramente fruncido. Como si tuviera frío. Ah, la mañana de un señor del norte es exactamente así, sencilla y sin pretensiones, suspiró Louis. No molestó a sus dos esposas que estaban a su lado, se giró silenciosamente y se sentó. La nieve seguía cayendo con fuerza y la calefacción por suelo radiante vibraba bajo sus pies, envolviendo la habitación en un calor acogedor. Se puso una capa gruesa y caminó descalzo hasta el escritorio. El condado de Snow Peak se ha estabilizado bastante recientemente. Dado que la mayoría de los nidos madres se sintieron atraídos por la ciudad de la alabarda de hielo, toda la atención del norte ahora se centró allí. Y la cordillera remota de Louis se había convertido en la única zona segura donde aún se podía respirar. La familia, consumida por los gusanos, fue menguando poco a poco y la línea defensiva se estabilizó, dejando al señor, inusualmente, inactivo. Por supuesto, esta ociosidad se limitaba a no tener que correr de un lado a otro. Luis se frotó las sienes y en su mente aparecieron montones de cartas urgentes de varios nobles de los condados vecinos, con sus solicitudes de apoyo y cartas de rendición. Pero no tenía ni la capacidad ociosa de expandirse ni el interés de ser el salvador del norte. ¿Expansión? ¿Rescate? No formo parte de la orden de los caballeros imperiales. Proteger mi pequeño territorio es el camino correcto. Louis sabía muy bien que poder proteger su pequeño territorio en el condado de Snow Peak era la mayor victoria en ese momento. Y durante el periodo en que su propio sistema de defensa estaba plenamente operativo. Louis finalmente pudo retirarse del frente, regresar al territorio de la marea roja y cumplir con sus deberes como esposo. Para ahorrar un tiempo precioso, incluso trabajaba 2 turnos cada noche. Emily aceptó de inmediato y Sif al principio se mostró un poco tímida, pero gracias a la persuasión de Emily, también participó. Por supuesto, además de la tarea de procreación, Luis tenía una disciplina diaria obligatoria aún más importante, registrar información diaria y luego deducir la situación general de la guerra. Más que un hábito, fue su arma definitiva en la lucha de este mundo. Louis levantó su dedo y tocó suavemente el espacio vacío. Acompañado por un ligero zumbido, una interfaz translúcida de color blanco azulado apareció en el aire. Actualización diaria del sistema de inteligencia completada. 1. La Legión Sangre de Dragón llegará a la ciudad de la Alabarda helada en 7 días. 2. El hechicero supremo guió personalmente al grupo del archimago a la ciudad de la Alabarda de hielo y ayudará al duque Edmund a lidiar con el nido de la madre del juicio final. 3. 15 días después, el nido madre del apocalipsis fue destruido por varias fuerzas trabajando juntas, pero a un costo muy alto. Louis no se sorprendió con lo primero. Llevan 27 días viajando desde que salieron de la capital imperial. Llegar en 7 días cuenta como viajar a toda velocidad. Louis murmuró para sí mismo, anotando rápidamente esta información en su cuaderno. La segunda información hizo que Louis se detuviera por un momento. Ciertamente sabía que la archimaga Flora había contactado al bosque mágico en busca de ayuda hace unos días, según ella. Un equipo de apoyo compuesto por magos de alto rango efectivamente vendría a reforzar la ciudad de la Alabarda helada. Pero lo que no esperaba era... ¿Mago Supremo? Este nombre no fue el primero en aparecer en el sistema de inteligencia, pero esta vez su significado era completamente diferente. Louis repitió la frase en voz baja, mientras sus ojos se estrechaban gradualmente. Ese nombre representaba el verdadero pináculo del mundo mágico, no un subordinado del imperio, ni un anciano invitado por la familia de algún gran duque, sino más bien el ser supremo en labios de muchos magos en ese misterioso bosque. Se decía que era a la vez el guardián del bosque de los magos y el juez de todos los principios mágicos, dominando los hechizos más antiguos y poderosos accesibles a los humanos. Uno de los magos más poderosos del mundo vino a mí personalmente. Se reclinó ligeramente en su silla, tamborileando con las yemas de los dedos sobre la mesa. ¿La amenaza del nido madre del apocalipsis ha llegado a este nivel? Sin embargo, Louis recordó lo que había visto de primera mano en el frente: castillos nobles en ruinas, órdenes enteras de caballeros diezmadas, los cadáveres de la casa devorada por el gusano fluyendo como una marea y el nido madre desatando ataques mentales. Si no hubiera confiado en la alerta temprana del sistema para poner al duque y a la ciudad de la Alabarda de hielo en alerta, este desastre probablemente se habría salido de control hace mucho tiempo, afectando incluso al mundo entero. En aquel entonces, esto no habría sido una guerra regional, sino un desastre mágico de proporciones globales. Al pensarlo, no pudo evitar soltar un suspiro escalofriante. Tener una ayuda tan poderosa no está nada mal. Pensándolo bien, Louis sonrió involuntariamente. Al menos no está del lado del nido madre. Él clasificó esta información como de alto nivel y la registró en sus notas. Entonces su mirada se posó en la tercera pieza de información, aparentemente tranquila, que era como una cuchilla afilada, interrumpiendo instantáneamente sus pensamientos. 15 días después, gracias a los esfuerzos conjuntos de varios grupos, el nido madre del apocalipsis fue destruido, aunque a un alto coste.
Se quedó congelado por un momento y luego, de repente, se puso de pie. La silla se abrió con un crujido y él se quedó mirando la información. La expresión de su rostro se volvió más compleja que nunca. ¿Ha sido eliminado el nido madre del apocalipsis? ¿15 días después? Murmuró suavemente, como para confirmar que no era una ilusión. Luego, lentamente, reveló una sonrisa. Ganamos. Aquella tierra del norte, que había llevado a la desesperación a innumerables personas, aquellas ciudades y pueblos que gemían en la noche, finalmente anunciarían el fin de esta guerra. La línea de defensa contra la marea roja que él mismo construyó resistió. Se resistió. Esta pesadilla, que parecía engullirlo todo en el norte, terminó siendo soportada. Lois apoyó una mano sobre la mesa, bajó la cabeza y cerró los ojos, respirando profundamente como si exhalara la tristeza que pesaba en su corazón desde hacía varios meses. Pero sus cejas no se relajaron. Alto costo, se sentó lentamente, repitiendo la última palabra de la información. Esas 4 palabras eran más inquietantes que cualquier mala noticia. ¿Quién se sacrificó? ¿Qué legión? ¿Qué señor? ¿Seguía allí el duque? ¿Existía aún la ciudad de la alabarda helada? Y también el territorio de la marea roja. El nido madre del apocalipsis eventualmente sería destruido. Esa era una buena noticia. Pero la pregunta era quién lo destruyó. ¿Y a qué precio? Más importante aún, dado que la victoria era posible en el futuro, ¿tenía una forma de lograrla en el presente? Después de mucha reflexión, Lois finalmente decidió viajar a Ciudad Alabarda de Hielo en persona. ¿Cómo pudo el nido madre del apocalipsis haber sido eliminado tan fácilmente? Observó el texto conciso que mostraba el sistema de inteligencia diario con una mirada tan afilada como un cuchillo. Cuanto más discreta era la victoria, más a menudo se escondía tras ella un precio aterrador. Lógicamente hablando, esta vaga información sobre el futuro probablemente no se refería a la destrucción instantánea del nido madre. Era muy posible que, después de ser asediada por la Legión de Sangre de Dragón y el Hechicero Supremo, hubiera caído en un estado de severo deterioro. Y entonces la línea defensiva de la Alabarda de Hielo dio el golpe final. En ese momento crítico, de un charco de sangre surgiría el fruto de la victoria. Y en un momento como este, si alguien pudiera llegar al campo de batalla en el momento adecuado, hacer un esfuerzo en el momento adecuado y luego sobrevivir en el momento adecuado. Así pues, ya sea a través del sistema de mérito militar del imperio o mediante el mecanismo de la reputación noble, sería un negocio infaliblemente lucrativo. En resumen, efectivamente pretendía ganar mérito militar en la caótica batalla. Si el caos en el norte pudiera ser contenido, todos los generales y soldados que participaron en la campaña contra el nido madre de la perdición quedarían registrados en la historia. Si obtuviera el título de oficial participante meritorio, sería de gran importancia para él y para la futura influencia del territorio de la marea roja dentro del imperio. Pero eso no fue todo. En términos generales, esta era su oportunidad de hacer un último esfuerzo en esta guerra. ¿Podría ayudar a su suegro, el duque Edmond, un hombre difícil pero extremadamente confiable? ¿Podría salvar algunas de las fuerzas del norte restantes que estaban a punto de ser absorbidas? Pero lo más importante es que tenía la carta de triunfo más injusta de todo el campo de batalla. El sistema de inteligencia diaria. Este sistema le permitió escapar de numerosos desastres, evitando destinos fatales una y otra vez. Él creía que mientras existiera esta interfaz azul-blanca, él sobreviviría. ¿El peor escenario posible? Simplemente corre. Sonrió abiertamente, incluso ensayando mentalmente la ruta de escape. Por supuesto, Lois no podía irse tan imprudentemente. ¿Confiar exclusivamente en el sistema de inteligencia diaria para ganar mérito militar en el frente? Eso sería una gran subestimación. Él nunca creyó en el destino, ni confió completamente la vida y la muerte a vagas profecías futuras. Si tenía que ir, necesitaba prepararse. Y el primer paso, naturalmente, fue la bomba mágica de escamas de fuego. La ciudad de la Alabarda helada se enfrentó al nido de la madre del apocalipsis. Las armas de fuego comunes tal vez ni siquiera arañaran su superficie. Necesitaba traer algo intenso, caliente y lo suficientemente grande. Luego entró al laboratorio de Silco. Toda la habitación estaba impregnada de diversos olores penetrantes y había una atmósfera peligrosa, como si una gota más de aceite de lámpara y este lugar se incendiara. Sobre la mesa del laboratorio, los crisoles burbujeaban y una botella de reactivo con un tubo plateado insertado expulsaba una sustancia violeta. Silco estaba concentrado en preparar un líquido misterioso, murmurando como un loco. Silco, ¿cuántos materiales nos quedan para las bombas mágicas?, preguntó Lois directamente. Al oír la voz familiar, Silco se giró. Aún tenemos algunos materiales. Si agotamos nuestros recursos, probablemente podamos fabricar 5 o 6 bombas mágicas grandes. Lois reflexionó un momento, en un tono sorprendentemente tranquilo, no sean 5 o 6. Concentra los materiales, dijo levantando un dedo, y haz solo uno. Usa todos los medios a tu alcance para que ésta sea la más grande, la más fuerte y la más poderosa. Quiero una bomba mágica definitiva que pueda destruir un valle entero. Tan pronto como pronunció sus palabras, el aire quedó en silencio durante medio segundo. Al segundo siguiente, Silco se estremeció, como si viera a la diosa de las bombas extendiéndose hacia él en medio de las llamas. Su petición es verdaderamente inhumana, señor. Entonces dio un puñetazo sobre la mesa, haciendo que las botellas y los frascos saltaran por los aires, emocionado como un niño que acaba de recibir una linterna. Genial. Yo, Silco, te garantizo que completaré la tarea. Si esta cosa no explota milagrosamente, escribiré mi nombre al revés. Vamos a ponernos a trabajar. Sí, señor, prepárense para los fuegos artificiales.
Capítulo 224. Legión de sangre de dragón. El viento y la nieve aullaban. Una casa destruida por gusanos ardía en el valle, y un humo negro, una mezcla de sangre y alquitrán, se elevaba hasta el cielo, incendiando todo el horizonte crepuscular. Y sobre la montaña ardiente de cadáveres y el mar de fuego, la legión de sangre del dragón descendió a través de la nieve. Llevaban una armadura pesada, negra entretejida con roja, y su formación era tan disciplinada como una corriente de hierro. La infantería pesada fue la primera en romper el viento, formando una cuña con sus escudos. Detrás de ellos estaban los caballeros empuñando espadas y los lanzadores de jabalinas con armaduras pesadas, posicionados en dos flancos. Las lanzas de explosión demoníaca, arrojadas desde altas montañas, atravesaron el cielo y cayeron en oleadas como una tormenta repentina. Llamas, explosiones y un aura de batalla, una triple ola de destrucción que avanza como una marea. La familia devorada por gusanos avanzó con ímpetu, arrastrándose densamente a través del valle. Pero en comparación con la legión de sangre de dragón, parecían ser simplemente un grupo de objetivos a eliminar calculados con precisión. Avance de la primera línea, formación de cuñas sin cambios. Segunda línea de defensa a la izquierda, lanzas mágicas de 3 etapas listas. Escuadrón de decapitación, formen una línea y tomen posición. Cada orden fue concisa, directa y sin la menor vacilación. Esa era la voz del comandante adjunto de la legión, Cayo Calvino, resonando en la formación. Cabalgaba un caballo de guerra cubierto de una pesada armadura, su robusta figura, de casi 2 metros de altura, tan majestuosa como una escultura, todo su ser como una fortaleza de hierro. Levantó lentamente su espada de batalla, el eje de la hoja fluyó como magma, y el creciente aura carmesí de la batalla estalló como un horno, proyectando un resplandor rojo sangre sobre todo el pico nevado. Incluso antes de que el aura de la batalla se disipara, la familia devorada por gusanos instintivamente dio un paso atrás. Bloqueando su camino estaban 3 miembros de alto rango de la casa devorada por gusanos. Tenían forma humana, pero estaban vestidos con armaduras improvisadas hechas de caparazones de insectos y carne muerta, sus pupilas eran de un azul profundo, sus expresiones frías y distantes. Estos eran antiguos guerreros de los juramentados de la nieve, una de las razas guerreras más fuertes de la Tierra de la Nieve, cuyos cuerpos habían sido tomados por la casa devorada por el gusano. Hace 40 años, el imperio conquistó la Tierra de las Nieves, quemó su corte real, aniquiló a su familia imperial y redujo a polvo a esta orgullosa raza militar. Ahora, han sido despertados y controlados por la familia devorada por gusanos en forma de anfitriones. Todavía conservaban sus habilidades de lucha y eran aún más feroces. Hojas óseas se extendían desde sus brazos, sus pasos silenciosos en la nieve, y mientras los patrones de insectos en sus cuerpos brillaban, comenzaron a absorber sangre y carne muerta del campo de batalla para fortalecerse. Boca 1. Una casa devorada por gusanos estalló repentinamente con un aura de batalla de color blanco plateado, como una tormenta ártica que levanta nieve, golpeando la garganta de Gaius con su espada. Otro pisoteó fuertemente la nieve, destrozando una roca con una patada. Patrones de insectos morados destellaron rápidamente por su cuerpo, activando claramente algún tipo de hechizo de mejora. El tercero rugió, desatando una onda de sonido penetrante en un intento de interrumpir el flujo del aura de batalla. Cayo simplemente les dirigió una mirada fría, con un brillo de desdén en sus ojos. Las cosas que están muertas deberían permanecer muertas. Instó a su caballo a avanzar, y el caballo de guerra se lanzó hacia adelante con un rugido, cargando sin ayuda de nadie contra los 3 cadáveres. Las llamas rojas se expandieron instantáneamente, condensándose en un dominio sustancial de aura de batalla. Red Flame, Doumankut, lanzamiento completo. Levantó su espada de batalla en alto, mientras las llamas se arremolinaban a su alrededor como un tornado, abriendo un camino carmesí a través del pico nevado. Con un golpe repentino. Fue como si el mundo se hubiera dividido en 2 por la caída de un meteorito carmesí. Los 3 miembros de la familia carcomida por los gusanos se congelaron, sus movimientos se paralizaron y luego sus cuerpos se desintegraron en el aire. No, estaban completamente derretidos desde adentro hacia afuera por el aura abrasadora de la batalla, sus huesos y carne carbonizados, sus caparazones explotando. Sus órganos internos estallando como una niebla roja que se extendía por todas partes. En el lugar del corte, el pico nevado se derritió y se convirtió en barro negro, y el aire se volvió denso con el hedor de cadáveres de insectos carbonizados y el olor a metal caliente. Podría ser este el poder de un caballero de élite, murmuró un comandante de la formación, con la voz llena de admiración. 2 segundos después, los 3 miembros de la familia carcomida cayeron al suelo, completamente muertos. Avancen todas las tropas. Rugió Cayo, sin mirar atrás mientras seguía cabalgando hacia adelante. La legión de sangre de dragón avanzó, como una cadena de hierro que se retorcía como un dragón gigante, cargando contra las posiciones aún en ruinas de la casa devorada por los gusanos. El nido de la madre del apocalipsis tembló, y 3 olas de corrosión espiritual brotaron de sus profundidades. Las legiones ordinarias a menudo verían sus formaciones desmoronarse y su voluntad desintegrarse en este punto, pero la legión de sangre de dragón no dudó. Resonaron con su aura de batalla, reflejando ondas espirituales, causando incluso disturbios en el nido de la madre del apocalipsis. Te están intentando usar tácticas espirituales. ¡Qué ingenuos! Sigan presionando, ataquen los cristales nerviosos y el núcleo de incubación. Línea de fuego 5-1, prepárense para lanzar la bomba fundida. Un escuadrón de decapitación de 5 hombres surgió del bosque nevado, su aura de batalla brillaba en diferentes colores, rojo, azul, verde, gris y dorado, cada uno demostrando sus habilidades únicas. Perforación de armaduras, decapitación, destrucción de nidos e incineración. La coordinación entre ellos era tan perfecta que rivalizaba con la de una pequeña legión táctica.
cuando otro nido madre del apocalipsis se derrumbó en una explosión de fuego, y su estructura principal quedó reducida a paredes rotas y ruinas. Todo el valle comenzó a bañarse en una lluvia de sangre negra de insectos y escombros carbonizados. Cayo envainó lentamente su espada, mirando fríamente a la distancia. Esto es solo el principio. Al pasar su caballería de hierro, la casa devorada por el gusano tembló. Que sientan la verdadera furia del imperio. El estandarte de batalla de la Legión Sangre de Dragón ondeaba alto en el viento y la nieve, como una furia ardiente, iluminando todo el valle manchado de sangre. Aunque la Legión de Hierro Frío ya era uno de los pocos grupos de batalla de élite del imperio, con tácticas rigurosas y personal estable. E incluso había logrado mantener la línea defensiva firmemente durante un mes en la frontera norte, cuando la Legión de Sangre de Dragón realmente pisó este campo de batalla congelado. El contraste se volvió marcado y la diferencia inmensa. En solo 4 días, la Legión Sangre de Dragón tomó el mando por la fuerza, reemplazando a los soldados de la Legión de Hierro Frío, que estaban exhaustos hasta el punto del colapso. Aquella legión, que apretó los dientes y resistió durante un mes entero entre sangre y nieve, pudo finalmente reorganizarse y descansar. Pero el avance de la Legión de Sangre de Dragón era como una lanza rompehielos, imparable. Capturaron continuamente más de 10 fortalezas del nido de la Madre del Juicio Final, lo que supone más del doble de las conquistas de la Legión del Hierro Frío en un solo mes. Formaron filas en el viento y la nieve, usando el aura de la batalla como un horno y la sangre como sacrificio, cargando, decapitando, incinerando, cavando nidos y plantando minas, uno tras otro. Sus acciones tan precisas como las de una máquina. No fue una victoria que dependiera del ataque sorpresa de un solo individuo fuerte, sino de toda la legión trabajando en conjunto como engranajes de una máquina. Los colores del aura de batalla se entrelazaron en el campo de batalla, como un puente de arco iris, mostrando las características de élite del aura de batalla de cada familia. Todas altamente disciplinadas y unificadas en su desempeño. Reuniendo las fuerzas de 100 escuelas, este era el aspecto aterrador de la legión más poderosa del imperio. El viento y la nieve seguían cayendo, y las ruinas carbonizadas del nido de la Madre del Apocalipsis emitían un denso humo blanco, que se reflejaba en los ojos carmesí de la torre de carne y hueso. La bruja de la desesperación se encontraba en lo alto, su figura elegante, como una noble doncella vestida para un banquete. Pero lo que escapó de sus labios fue una voz baja, masculina y femenina, que transmitía el desdén de una deidad que mira a los mortales. ¡Qué molesto! En su percepción interna, más de una docena de nidos Madre del Juicio Final habían sido teñidos de gris, simbolizando la pérdida total de contacto. Todos estos eran nudos que él había planeado meticulosamente, teóricamente destinados a extenderse y multiplicarse rápidamente en la Tierra de la Nieve, transformando eventualmente esta fría tierra en una cuna de incubación conectada al abismo. 4/5 partes del país de las nieves están completamente arruinadas. Población, ejército, nobleza, recursos, todo reducido al lodo de insectos. Pero, comparado con lo que esperábamos, sigue siendo una cantidad pequeña. Su voz era baja y ronca, pero suave, con una inquietante sensación de contradicción. Si no fuera porque el viejo duque bloqueó decisivamente la ciudad de la Alabarda helada, estableciendo firmemente varios nidos de la Madre del Apocalipsis debajo de la ciudad, el plan ya habría avanzado más al sur. La ciudad de la Alabarda helada, que debería haber caído, ahora se había convertido en un cementerio que el nido de la Madre de la Perdición no pudo conquistar después de un largo asedio. Según el plan, en solo 10 días, podría haber transformado toda la región de Neve en una zona de desove. Ahora estoy atrapado en este tedioso ciclo de ataque y defensa. Suspiró suavemente y su mirada se dirigió hacia la línea de batalla más lejana. Allí, la Legión de Sangre de Dragón estaba erradicando los nidos de la Madre del Apocalipsis con una eficacia aterradora, e incluso su red sensorial sentía un dolor como si estuviera siendo cortada en vivo. Los perros del Imperio siguen siendo irritantes, como era de esperar. Sin embargo, no se dejó perturbar. La bruja de la desesperación giró lentamente y se adentró en las profundidades de la gruta, tejida con carne de insecto y hueso ensangrentado, donde una entidad colosal, similar a un corazón, pulsaba lentamente, expulsando burbujas negras que hacían temblar todo el espacio. El nido de la Madre del Apocalipsis no se conquista con números, susurró suavemente, con una expresión tan dulce como el susurro de un amante. Mientras siga aquí, todo lo demás es solo un preludio. Al otro lado, en la ciudad de la Alabarda de Hielo, en la torre principal de la muralla norte, el viento y la nieve aullaban furiosamente. Sobre las gruesas almenas de hierro fundido, el duque Edmond estaba de pie con las manos tras la espalda, su capa blanca plateada ondeando al viento, su cabello tan blanco como la escarcha y la nieve. Lo que lo hacía parecer 12 años mayor que hacía un mes. Observó con los ojos medio cerrados el valle ardiente en la distancia, la línea de batalla. Los gritos de la casa devorada por los gusanos tragada por las llamas y el estandarte de batalla negro blindado de la Legión Sangre de Dragón ondeando ferozmente en el viento. La Legión de Sangre de Dragón hace honor a su reputación. La voz del duque no era fuerte, pero revelaba una innegable sensación de alivio. Junto a él había 2 personas. Uno de ellos era el caballero de mediana edad conocido como la Espada de la Corte Real, Arthur Gareon. Vestido con una capa escarlata y portando una espada larga con un diseño de dragón en su cintura, tenía una complexión delgada y un rostro hermoso con rasgos llamativos. Sus ojos ocultaban una agudeza constantemente reprimida. Parecía sorprendentemente joven para su edad, incluso demasiado joven, pero allí de pie, exudaba una sensación de seguridad. La situación en el país de la nieve es un poco peor de lo que imaginábamos antes de tomar el control. El tono de Arthur era frío, con la mirada fija en un punto marcado en el mapa. Pero solo es peor. Nuestra fuerza principal ya ha comenzado a despejar el terreno, y la Legión del Hierro Frío también descansa y espera órdenes.
mientras el plan siga igual, el resto es solo recolectar recursos. Su tono era tranquilo como el agua, pero la certeza de sus palabras hacía imposible cuestionarlo. El otro era aún más impresionante, Aureliano Thor, el hechicero supremo, la máxima autoridad en el bosque de los hechiceros. Vestía una túnica de mago azul oscuro con estampado de estrellas, y su rostro estaba oculto por una capucha, lo que le daba la impresión de fundirse con el cielo nocturno. En aquellos días, el cuerpo de magos de Aureliano también había contribuido significativamente. Se encargaban de detectar las debilidades del nido de la madre del juicio final, establecer matrices mágicas de amplificación, lanzar escudos y proporcionar sanación en el campo de batalla. Hechizos como la luz estelar se extendían por el campo de batalla, proporcionando un apoyo estable y preciso a la Legión Sangre de Dragón. Aunque los magos no eran numerosos, representaban una palanca crucial que influía en todo el curso de la batalla. Sin ellos, el avance de la Legión de Sangre de Dragón nunca habría sido tan rápido. No miró el mapa, solo miró el cielo lejano. ¿Crees que el nido madre del apocalipsis realmente se extendió por sí solo? Todo el sistema implica planificación, coordinación y estrategias de sacrificio. Estas cosas no se pueden lograr con un simple enjambre de insectos. Extendió un dedo y tocó suavemente el aire, y una leve fluctuación mágica se transformó en un fantasma de la red de la casa devorada por gusanos, retorciéndose como una criatura viviente. Puedo confirmar que detrás de estos nidos madre del apocalipsis hay cierta conciencia, una existencia aún más hábil que yo en guiar el caos y la evolución. Arthur frunció el ceño. ¿Quieres decir que es hecho por el hombre? Aureliano asintió. Si logramos destruir su cerebro principal, todo el sistema nido madre del apocalipsis quedará inmediatamente paralizado. Sin embargo, cambió el tono, el nido de la madre del apocalipsis es diferente, parece esconder algo aún más aterrador que aún no puedo discernir. El duque Edmond miró el lejano campo de batalla y dijo lentamente, ¿quieres decir que el nido de la madre del juicio final es la clave y que todavía tienes unas bajo la manga? Exactamente, respondió Aureliano con calma. Pero si atacamos ese lugar precipitadamente, sin conocer el panorama completo, sufriremos grandes pérdidas. Arthur sonrió levemente, agarrando la empuñadura de su espada. Primero eliminemos todos los nidos de la madre del apocalipsis de por aquí y luego concentremos nuestra fuerza principal en un ataque único. Tácticamente, el cerco gradual y la eliminación es la estrategia más segura, dijo. Y no importa dónde se esconda el cerebro detrás de esto, lo encontraremos. Edmond asintió con firmeza, hagámoslo. Una vez que los tres habían finalizado su estrategia y se prepararon para dar las órdenes. Un oficial de Estado Mayor subió rápidamente a la torre de la ciudad, con expresión compleja, y levantó sus binoculares, apuntándolos hacia un rincón del campo de batalla. Duque, por favor, mire allí, susurró al oído del duque. Edmond frunció el ceño, cogió los binoculares y entrecerró los ojos en la dirección que señalaba el oficial. Ni el viento ni la nieve pudieron ocultar aquella inusual visión. En la ladera suroeste, un escuadrón de caballería que no contaba con más de 100 hombres avanzaba rápidamente. En contraste con la pesada armadura de hierro negro de la Legión de Sangre del Dragón, la armadura de batalla que usaban estos individuos parecía bastante extraña. Muchos trajes incluso tenían botellas y frascos peculiares colgando de ellos, y dispositivos metálicos en forma de tubo vibraban desde sus cinturas, como si pudieran explotar en cualquier momento. Aún más extraño fue el método de ataque utilizado. Alguien que corría se detuvo de repente, sacó una boquilla de metal de su espalda, la hizo girar con fuerza e inmediatamente un rugido de llamas rojas de varios metros de altura estalló. Quemando la casa devorada por gusanos desde la raíz, sus lamentos resonaron por todo el valle. Las llamas se agitaban en el hielo y la nieve, dejando tras de sí tierra quemada y un carmesí siniestro, mientras estos caballeros, como incineradores del purgatorio, mantenían su avance constante, su progreso frío e implacable. En un momento como este, en un campo de batalla como este, ¿de verdad se atreve un escuadrón de caballeros desconocido a aparecer aquí? ¿Qué unidad es esa? Arthur arqueó una ceja levemente, mostrando por primera vez un atisbo de confusión. Pero Edmond ya estaba asombrado. De repente, sus ojos se abrieron, fijando su mirada intensamente en una bandera izada justo enfrente de ese extraño escuadrón de caballeros. Un fondo escarlata, con un sol naciente dorado que asciende lentamente, como llamas que parpadean intensamente. Que esta era la bandera del territorio de la Marea Roja. Me vino a la mente un nombre, el de alguien que debería estar lejos, en el condado de Snow Peak, estabilizando la situación, y cuya presencia allí sería absolutamente imposible. Luis Calvino. ¿Qué está haciendo aquí? En un instante, el duque Edmond casi lo dejó escapar, con un tono de rara sorpresa, incluso cierta incomodidad. Pensó que ya se había preparado para esta gran batalla, sitiando el nido de la madre del apocalipsis, y que solo necesitaba proceder con firmeza y meticulosidad. Pero ahora su yerno, bastante inteligente, al mando de un escuadrón de caballeros de aspecto extraño, había invadido silenciosamente este campo de batalla. En el momento crítico en el que la Legión de Sangre del Dragón y el nido de la madre del juicio final estaban a punto de enfrentarse ferozmente, las llamas estallaron una vez más, grandes franjas de la casa devorada por gusanos fueron incineradas. Y ese escuadrón de caballeros lanzallamas en realidad parecía una fuerza especial creada específicamente para cazar nidos de la casa devorada por gusanos. En un frente secundario, rápidamente obtuvieron una ventaja local, acercándose constantemente a una pequeña fortaleza del nido de la madre del apocalipsis que aún no había sido detectada por la fuerza principal. Rinoceronte, gritó Edmond suavemente. Un viejo caballero respondió, ofreciendo un firme saludo. Lleva inmediatamente 3 exploradores a ese escuadrón de caballeros de la Marea Roja.
Diles que esta es una orden de la Legión directa de la ciudad de la Alabarda Helada y que deben reunirse conmigo dentro de la ciudad de la Alabarda Helada de inmediato. Capítulo 225. La última carta de la Madre del Apocalipsis. Lord Lois montaba un caballo de guerra de la Marea Roja, seguido por cientos de caballeros peculiarmente vestidos que llevaban botellas y jarras. La escena en el campo de batalla parecía bastante cómica, pero los lanzallamas, frascos explosivos y bombas mágicas modificadas que cada uno llevaba eran suficientes para hacer temblar de miedo a la familia carcomida por los gusanos. No se trataba de un ejército regular, sino de los caballeros de la Marea Roja, especializados en atacar cadáveres de insectos. Primero, dirígete al sureste, bordeando el valle que tienes delante, murmuró Lord Lois para sí mismo, mirando la información que se mostraba en el sistema de inteligencia diaria. En los últimos días, Lord Lois ha utilizado el sistema de inteligencia para ayudarlos a eludir varias fortalezas ferozmente disputadas de la casa devorada por gusanos y acercarse con éxito a la ciudad de la Alabarda de Hielo. Prácticamente sin pérdidas. Así, el equipo actuó con discreción. No había trompetas estridentes ni banderas ondeantes, solo figuras como un arroyo oscuro en la nieve moviéndose a través del bosque, evitando el cuartel general principal de la casa devorada por gusanos, manteniendo su distancia de los grandes nidos madre y acercándose sigilosamente a la ciudad de la Alabarda de Hielo desde un lado. Afortunadamente, la Legión de Sangre de Dragón ya había despejado las áreas exteriores y la densidad de la familia devorada por gusanos se había desplomado. Mientras no se acercaran demasiado al nido madre del Apocalipsis y a los pocos nidos madre grandes que aún no habían sido eliminados, no atraerían un asedio a gran escala. Y para evitar que su oportunismo se volviera demasiado obvio, Lord Lois incluso ordenó al equipo eliminar convenientemente algunos lotes de plantas de interior carcomidas por gusanos y un nido madre. Las llamas estallaron en el cielo y los lanzallamas rugieron. El olor a quemado, descomposición agria y caparazones de insectos humeantes se mezclaban. Los caballeros de la Marea Roja, con sus características tácticas de supresión a alta temperatura, aplastaron la casa devorada por gusanos, logrando resultados notables. Y sus esfuerzos superficiales eran bastante naturales. Cuando estaban a punto de detenerse y reagruparse, un caballero galopó hacia ellos, blandiendo el emblema de la Alabarda de Hielo, y gritó desde lejos: «Vizconde Lois de la Marea Roja. El duque Edmond solicita su entrada inmediata a la ciudad». El jinete tiró de las riendas del caballo y dio un saludo militar. Lord Lois miró al escuadrón de caballeros detrás de él. Su tono no era pesado, pero sí con una autoridad incuestionable. «Síganme a la ciudad. No se tolerarán problemas». «Sí, señor», respondieron los hombres solemnemente. Los cascos crujieron sobre la nieve y las armaduras de acero tintinearon. Docenas de caballeros de la Marea Roja marchaban en formación, como una antorcha encendida silenciosamente en el crepúsculo. Su aura imponente, aunque no ostentosa, irradiaba una férrea determinación. Sin embargo, tan pronto como entraron al perímetro exterior de Frozen Albert, un fuerte estallido y el olor a quemado los alcanzó desde el frente. Un nido madre estaba siendo invadido, y en el centro del campo de batalla estaba el cuartel general de la legión más poderosa del imperio, la Legión Sangre de Dragón. Se dividieron en 3 rutas. La infantería pesada con escudos avanzó constantemente, su energía de batalla pulsando bajo su armadura de hierro. Los caballeros de ambos flancos cargaron como truenos, con sus espadas brillando y lanzando trozos de carne y sangre por el aire como insectos. Detrás de ellos había una formación de apoyo de lanceros de fuego, cuyos dardos de bombas mágicas cortaban el cielo, golpeando con precisión las cámaras de incubación. En menos de 15 minutos, todo el nido madre fue desmembrado, su cuerpo principal carbonizado por las llamas, brotando sangre negra y sus interminables lamentos. Los cadáveres de los insectos apenas tuvieron tiempo de formarse antes de ser destrozados instantáneamente por la energía de batalla coordinada. Lord Lois tiró de las riendas y observó en silencio por un momento. No mostró sorpresa, en cambio, bajó la cabeza y miró al equipo de caballería detrás de él. Cada uno de ellos era un veterano de combate, experto en el uso de armas incendiarias, y servía como vanguardia táctica para la guerra de pequeña escala y alto impacto. Pero ahora, en comparación con la legión que tenía delante y que avanzaba como un torrente de hierro con pasos unificados, las figuras de los caballeros de la Marea Roja instantáneamente parecieron toscas y pequeñas. No es que no fueran fuertes, sino más bien que había una disparidad directa en su dominio. Estos son los caballeros de la Sangre del Dragón, presentó proactivamente el caballero Leno, notando el cambio en la atmósfera. Levantó la mano y señaló a una figura con armadura roja que avanzaba, con la voz llena de reverencia. «Ese de ahí, debes reconocer a la vanguardia más valiente. El que empuña una espada larga y abre la cavidad dorsal del nido madre, ese es precisamente tu hermano mayor, Cayo Calvino». Lord Lois miró la figura, cuya espalda ardía como un sol abrasador. La energía de batalla lo envolvió como magma, transformándose en el dominio de una espada llameante. Con un solo golpe horizontal, incluso el cuerpo del nido madre se quemó, estallando con un rugido violento. Esta fue una onda de choque térmica liberada por y de batalla de alto nivel bajo una compresión extrema. En ese momento, incluso a 100 metros de distancia, Lord Lois sintió que el aire se volvía espeso y caliente, como si lo estuvieran quemando. Quedó un tanto sorprendido internamente, luego asintió levemente. ¿Es este el poder de un caballero de élite? Después de observar por un momento sin demora, unos cascos pisaron la nieve, y los caballeros de la Marea Roja, liderados por Lord Lois, entraron en Frozen Albert a través de la puerta oeste. Tan pronto como entraron por las puertas de la ciudad, un fuerte olor a pólvora los golpeó. La nieve ya estaba ennegrecida por el barro y la sangre, y a lo largo de las calles se habían instalado líneas defensivas improvisadas y puestos de primeros auxilios.
Los canales de transporte, temporalmente reconvertidos, estaban repletos de carros que arrastraban escombros, artesanos que trasladaban municiones con urgencia y médicos militares que corrían de un lado a otro. Una aura gélida penetraba como un viento cortante. Tranquilos, ordenó Lord Lois, desmontando de su caballo. Todos en alerta, ningún movimiento no autorizado sin mi orden. Sí, señor, los caballeros de la Marea Roja se organizaron rápidamente, impecablemente como siempre. Él, envuelto en su capa, caminó solo hacia el castillo principal. Dentro del castillo, en la cámara provisional del consejo, el fuego del hogar todavía estaba caliente y pergaminos y mapas de batalla cubrían una mesa. El duque Edmond se reclinó en su silla, cansado pero todavía imponente. Vio a Lord Lois de inmediato y frunció el ceño levemente. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó en la Marea Roja? ¿Cómo está Emily? Nada, dijo Lord Lois, con una leve reverencia y tono firme. La situación en el territorio de la Marea Roja y el condado de Pico Nevado es estable. La fuerza principal de los nidos madre ha sido atraída, en gran medida, por ti a las inmediaciones de Alabarda Helada. Pensé que, dado que la parte más crucial de la batalla se desarrolla aquí, debería venir a verla. El duque no habló de inmediato, solo lo miró fijamente un instante antes de murmurar dos palabras: tonterías. Este es el escenario de una batalla decisiva. ¿Cómo puede intervenir un simple vizconde como tú? Sus palabras eran duras, pero su tono no era altivo, como si estuviera reprendiendo, sino también sondeando. La expresión de Lord Lois permaneció inalterada mientras respondía con calma. No tenía intención de robar el crédito. Solo esperaba hacer lo que estuviera a mi alcance. Después de un momento de silencio, Edmond finalmente suspiró, como si le hubieran quitado un peso del corazón. Ah, ya que estás aquí, quédate. El hecho de que ya puedas controlar el condado de Snowpeak te hace mucho más fuerte que la mayoría de los nobles del norte. Dejó la pluma con la voz cargada de cansancio. El norte es un desastre. Tarde o temprano, tendrán que surgir nuevas fuerzas. La Legión de Sangre de Dragón partirá, y el emperador no podrá quedarse aquí para siempre. Cuando los nobles del sur vengan a dividir el territorio, quiero ver si tú, Lois, también puedes dar un paso al frente. Miró a Lord Lois, sus ojos ya no mostraban su escrutinio habitual, sino más bien una sutil expectativa. Estos viejos huesos míos eventualmente caerán, susurró, pero si el norte realmente puede resurgir en el futuro, entonces espero que quien lo apoye sea al menos un hombre. El fuego de la chimenea reflejaba las arrugas en las comisuras de sus ojos e iluminaba la última chispa de esperanza que aún no se había extinguido en su corazón. Lord Lois simplemente asintió suavemente, tranquilo como siempre: no me atrevería. Haré lo mejor que pueda. La comisura de su boca se curvó casi imperceptiblemente. El viejo duque aparentemente había dicho esto casualmente, pero Lord Lois sabía muy bien que detrás de ellos se escondían aspectos más importantes de reconocimiento y cultivo. El norte ya estaba devastado. Entre las familias del norte, algunos habían muerto, otros habían quedado mutilados y ahora solo un puñado podía mantenerse. Si el imperio quería reconstruir sus defensas después de la guerra, el emperador seguramente necesitaría nuevos nobles para llenar las vacantes. Como el nuevo señor que defendió con éxito el condado de Snowpeak y organizó la resistencia más efectiva contra la casa de Worms, junto con su matrimonio con la familia Edmond. Él ya era el centro de atención. Con solo una actuación más en una batalla decisiva, una bomba mágica mortal, un ataque sorpresa para aniquilar un nido madre. Tendría la oportunidad de ascender y convertirse en uno de los nobles más importantes del norte. Eso era exactamente lo que tanto había deseado. El viento y la nieve no cesaron, como tampoco las llamas de la guerra. En 7 días, las crestas y valles que rodeaban la ciudad de la Alabarda de Hielo se habían transformado en un campo de batalla, cubierto de tierra quemada y cicatrices de hielo. Los caballeros de sangre de dragón, como una afilada espada del imperio cortando el norte, estaban cortando lentamente las arterias de suministro de sangre del nido de la madre del juicio final. 13 nidos madre de tamaño mediano, junto con 2 pseudonidos ocultos, fueron completamente destruidos. Su ataque fue como cortar hierro. La infantería fuertemente blindada avanzó como una montaña de hierro, reprimiendo a la principal casa devorada por gusanos, mientras que los caballeros decapitadores en caballos de guerra de ojos rojos se movían como sombras cortando el viento, flanqueando desde ambos lados. La energía de batalla de alto nivel surgió como llamas, entrecruzándose con la magia de los magos, cada golpe golpeando los nervios del nido madre con una precisión casi perfecta. Todo ocurrió tan rápido como un ejercicio táctico, pero eso no pudo disimular el olor a sangre y agotamiento que poco a poco se intensificaba en el aire. Después de todo, los caballeros de la sangre del dragón no eran dioses. Eran humanos, una legión de guerreros forjados en carne, sangre y voluntad. Incluso el escuadrón de decapitación más fuerte sufrió bajas. Incluso el de batalla más agudo se volvió pesado después de repetidas muertes. Con su propia sangre, habían limpiado cuidadosamente el área alrededor de la ciudad de la Alabarda de Hielo del barro de la casa devorada por los gusanos, pavimentando tierra pura directamente hacia el nido de la madre de la perdición. El nido madre del apocalipsis estaba, sin duda, en desesperación. Pero aquella montaña, silenciosa entre la niebla negra y la sangre de los insectos, permaneció inmóvil. El nido de la madre del apocalipsis aún permanecía en pie como un falso dios, como si todo fuera su escenario de sacrificio, a la espera del acto final. En las profundidades del nido madre del apocalipsis, la carne y los huesos se retorcían. Era una habitación que parecía condensada por los lamentos de los muertos y la sangre. Las paredes estaban entrelazadas con intestinos retorcidos y dientes huesudos, y un líquido blanco lechoso de incubación goteaba del techo. El aire estaba impregnado de un olor mixto a muerte, descomposición y gestación.
La bruja de la desesperación estaba sentada en un trono hecho de huesos humanos retorcidos y caparazones de insectos. Llevaba un vestido largo color carmesí, su piel era pálida y translúcida, como una estatua de jade tallada. Su rostro era exquisitamente bello, andrógino, con una sonrisa perpetuamente enigmática en sus labios. Pero cuando habló, lo hizo en un susurro bajo, afeminado y masculino, como si estuviera susurrando decadencia y destino al oído de alguien, ya casi es la hora. Abrió los ojos, y sus iris de color rojo sangre reflejaban innumerables fragmentos de un campo de batalla moribundo, insectos en llamas, nidos maternos desmoronándose, energía de batalla extinguiéndose. Todo estaba claramente reproducido en su mente. La concentración de la muerte es casi suficiente, murmuró suavemente, en un tono como el susurro de un amante. Al instante siguiente, chasqueó suavemente los dedos. Foto. Todo el nido de la madre del apocalipsis pareció cobrar vida de repente, emitiendo un rugido agudo, una mezcla entre el llanto convulsivo de un bebé y el grito de 10.000 insectos. Me provocó una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo. Desde el interior de sus sacos, una extraña luz carmesí emanaba de las profundidades del nido de la madre. Este era el núcleo de la conciencia que conectaba todos los cadáveres de los insectos, y cada nervio parecía estar infundido con llamas de sangre, comenzando a latir rápidamente. Dentro de las cámaras de incubación, grandes cantidades de huevos de insectos latentes se hincharon y se agrietaron rápidamente. Las pseudocrías en formación brotaron, como bebés viscosos y sanguinolentos que salen arrastrándose del infierno. Que todos los cadáveres de este mundo se transformen en mi lengua y mis tentáculos. Un susurro húmedo escapó de su boca, acompañado de un movimiento retorcido en la base del nido de la madre. Ahora, nadie puede detener este regreso. La bruja de la desesperación se humedeció delicadamente el dedo, y su sonrisa se suavizó aún más. Bienvenidos, mi último festín está a punto de comenzar. Se ha activado el nido madre del apocalipsis. Lo primero que se movió fueron sus brazos levantados. Los brazos de la madre, abiertos como una imagen sagrada, temblaban levemente en el aire y sus articulaciones emitían un sonido distorsionado de crujido. Grandes cantidades de líquido de incubación de color blanco lechoso goteaban de su rostro sin ojos, como si una deidad compasiva estuviera llorando. Y su rostro, ese rostro hipócrita, fusión de decenas de rostros humanos, se alzó lentamente. Cada arruga contenía súplicas y adoración, y cada boca entreabierta parecía murmurar suavemente: «Volved, hijos míos». Su pecho se hinchó ligeramente y, al instante siguiente, ¡van! Toda la cámara de incubación estalló con un sonido viscoso y palpitante, como el latido de un útero. Innumerables sacos de huevos entrelazados, de color blanco lechoso y rojo sangre, brotaron, eclosionando al impactar contra el suelo en crías aún en formación que se agitaban y gritaban en el plasma sanguíneo, emitiendo escalofriantes llantos infantiles. Su pecho y abdomen explotaron repentinamente, expulsando grandes grupos de sacos de huevos. Algunos se rompieron en el aire, esparciendo plasma sanguíneo caliente y fetos de insecto de color blanco lechoso, formando una pesadilla retorcida al aterrizar. Los llantos de los bebés resonaron en el aire, uno tras otro. Pero aquellos no eran bebés, eran embriones asesinos, vidas reconstruidas después de que sus huesos se rompieran. Cada grito parecía despertar un profundo miedo y arrepentimiento en el instinto humano. Y la parte inferior de su cuerpo, esa retorcida base con patas de araña, también se despertó por completo. Tentáculos como pilares, como esqueletos, perforaban la tierra, enraizados profundamente en las capas rocosas de la montaña alabarda congelada, como raíces de carne devorando salvajemente toda la energía a su alrededor. Su cuerpo se elevó lentamente, arrastrando un pasaje de 1,5 millas de largo de caparazón de insecto, moviéndose con un sonido de frotamiento suave y rítmico. Como la trágica reconstrucción de un bebé gigante deslizándose por el canal vaginal durante el parto. En el instante en que el nido de la madre del apocalipsis despertó, los caballeros de sangre de dragón en el frente fueron, como era de esperar, los primeros en percibirlo. Una fuerte orden llegó a sus oídos: «Pónganse las máscaras y la armadura completa, inmediatamente». Los caballeros de sangre de dragón en el frente no dudaron, sabían lo que significaba la orden. Rápidamente, todos se pusieron sus cascos integrales, con las viseras ajustadas en clips herméticos a la altura de la garganta, al lado de las placas del pecho. Las runas filtradas y el flujo del I de batalla se entrelazan con cada respiración, aislando los gases externos. En un instante, toda la legión pareció transformarse en un grupo de personas sin rostro. Entonces la tierra tembló. No era una vibración común, sino una resonancia más profunda, de baja frecuencia, como si las venas de la tierra gimieran y cedieran. El temblor que emanaba de las profundidades de la montaña, mezclado con el sonido de un líquido viscoso retorciéndose, penetraba los huesos desde las plantas de los pies. Al instante siguiente, un olor penetrante los golpeó. La nieve caía sobre el nido de la madre, pero se evaporaba al contacto, transformándose en una niebla negra que se extendía como el aliento de los dolientes. Los caballeros oyeron susurros que venían de otro mundo, como si no oyeran con sus oídos, sino que recibieran con su tronco cerebral. Alguien que llevaba un casco temblaba y dijo: «Esto es una maldición». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, los cadáveres en el suelo se movieron. Ya sea un caballero que murió en la nieve, o restos dejados por la casa devorada por gusanos, o simplemente un hueso de un brazo cortado, un segmento de intestino, una cara rota. Todos se movieron. Impulsados por una voluntad indescriptible, lucharon, se retorcían, se arrastraban y se enredaban unos con otros como si hubieran sido convocados. Algunos usaron sus miembros amputados para subirse a otro cadáver en descomposición, algunos mordieron huesos para unirlos a la fuerza, algunos llenaron cavidades vacías con órganos rotos. Se estaban reuniendo, volviendo a reunirse, naciendo. Fin del video.